La llegada de los primeros aborígenes o indígenas a las Islas Canarias siempre ha sido una gran incógnita. Tras muchos años de estudios, parece estar claro que proceden del norte de África estas tribus bereberes o amasí, y hay evidencias como la cebada que ellos cultivaban, que es la misma que hay en el norte de África y que por cierto además se sigue cultivando en la actualidad. ¿Quiénes los trajeron? ¿O vinieron por ellos por sus propios medios? Eso no está todavía claro. La hipótesis que más se maneja es la de que vinieron traídos por los romanos debido a posiblemente a las luchas y conflictos entre este gran imperio y los habitantes del norte de África. Y esta llegada a Canarias se puede interpretar como un destierro a esa tribu beligerante. Incluso hay una leyenda y hay algunas fuentes que lo señalan, que hablan de que les cortaron la lengua para que no contaran nada de lo que sucedió. Cuando llegaron, bueno, parece también estar claro que al inicio de la era, es decir, hace aproximadamente 2000 años, si bien hay algunos restos arqueológicos que datan del siglo I a.C., pero parece haber acuerdo sobre la fecha que sería, repito, hace unos 2000 años. Como llegaron, obviamente, debió ser en barcos. También hay interesantes investigaciones que apuntan el tipo de embarcación y las dificultades que habría en la época. Y bueno, y lo último interesante a señalar en este punto de la llegada a Canarias es que una vez se establecieron en las islas, también está claro que no conocían la navegación ni se comunicaban con otras islas. La Cueva de los Candiles se sitúa en el municipio de Artenara, está inserto, forma parte, una parte importante, un punto muy destacado del Patrimonio Mundial Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Es una cueva que destaca por ser completamente artificial, es decir, excavada por la mano del hombre, de grandes dimensiones y que ha sido interpretada como un punto muy importante para el desarrollo de ritos relacionados con la fecundidad de la tierra, como lo atestigua la enorme cantidad, casi 300, más de 350 grabados de triángulos púbicos que recubren sus tres paredes. El triángulo púbico es un símbolo universal de fertilidad y lógicamente viene asociado a la necesidad por parte de estas sociedades agropastoriles de asegurar la renovación de los recursos anuales para poder continuar lógicamente con su vida con su vida en la isla, que hubiera buenas cosechas, que el ganado criara adecuadamente, con lo cual es un punto, un yacimiento arqueológico enormemente resaltable por esta cuestión, por haberse tratado de un centro religioso de gran importancia para estas poblaciones. La organización social y política en la Canarias prehispánica va a adoptar diferentes formas dependiendo de la isla de la que se trate. Por ejemplo, en Tenerife había un máximo jefe político y militar llamado Mensei, y por centrarnos en Gran Canaria, pues había diferentes figuras encabezadas por el Buen Arteme, que era la máxima autoridad política y militar. Luego tendríamos al Faicán, que era la autoridad religiosa. Los nobles, ¿vale?, que era el grupo al que pertenecían el Buen Arteme y el Faicán, y entre lo que destacaban los guaires, que eran como los consejeros del Buen Arteme. Y luego el resto de la población se le denominó en algún momento determinado trasquilados, en este caso era pues también vinculados al hecho de que llevaban el pelo corto. Otro aspecto interesante dentro de la sociedad, de cómo vivían, era el trogloditismo, ¿no? Es decir, el uso de las cuevas como vivienda, como granero, con uso funerario, y por supuesto como lugar de culto. Un ejemplo claro es
los yacimientos de Risco Caído, y en concreto este de la Cueva de los Candiles. Este trogloditismo va a pervivir, y de hecho hoy en día hay gente que sigue viviendo en cuevas, en zonas como Artenara, en zonas como Barrancondo, perteneciente al municipio de Galdar, o El Hornillo, perteneciente al municipio de Agaete. Y por ejemplo, hace no tantos años, hace quizás pues en torno a un siglo, un poquito más, los cálculos nos indican que el 25% de la población de Gran Canaria vivía en cuevas. Y yendo un poquito más atrás, en el siglo XIX, en la zona esta de la Artenara, Moncalillo, la existencia de casas, es decir, que no eran cuevas, era muy, muy, muy escasa. La mayoría de la población seguía viviendo en cuevas. Por último, me gustaría centrarme en el papel de la mujer, porque en estas sociedades prehispánicas tenía unas características bastante interesantes. Por ejemplo, la primera, la transmisión del linaje era matrilineal, es decir, que la mujer era la que transmitía los cargos importantes. Otro aspecto que tampoco está, digamos, demostrado que fuera en todas las islas, pero sí que existía, era la poliandría, es decir, que una mujer tenía varios maridos. Era una forma también de controlar la natalidad. Y quizás otro aspecto que, bueno, que menos contrastado era que en algunos casos a la mujer se le tenía respeto, y para hablar con ella había que pedirle permiso. Todos estos aspectos nos llevan digamos, a concluir que el papel de la mujer era evidentemente muy relevante. La religión es fundamental para entender este paisaje cultural, que no en vano finaliza su denominación con Montañas Sagradas de Gran Canaria. El Ventaigas un Almogarén, al igual que Cueva de los Candiles, o por supuesto Risco Caído, donde ese ingenio óptico canal de luz proyecta un lenguaje realmente insólito, una hierofanía o manifestación de lo sagrado. Todo esto se entiende muy bien en el marco de una religión animista, donde las fuerzas de la naturaleza, especialmente las vinculadas al celaje, adquieren una relevancia, como son el sol, conocido en algunas islas como Majek, o la luna. Es por ello que estos lugares sagrados, situados en puntos elevados, son vitales para la realización de sus ceremonias y de sus ofrendas, las cuales van a ser dirigidas por una serie de mediadores, de sabios y adivinos, tanto hombres como mujeres. Y por ejemplo, en Gran Canaria se conocen a las arimaguadas, que eran esas mujeres pertenecientes a una institución socio-religiosa encargadas de rituales y que eran muy respetadas. Las sociedades prehispánicas eran fundamentalmente agropastoriles, donde la ganadería era lo más importante, y en menor medida la agricultura, si bien en islas como en Gran Canaria adquirió cierta relevancia. Conocían la cabra, el cochino, la oveja, y practicaban la transhumancia, una técnica que pues, se sigue practicando en la actualidad, y consiste en el traslado estacional del ganado en busca de mejores pastos, fundamentalmente de la cumbre a la costa y viceversa, y vuelta. La agricultura, pues conocían el trigo, la cebada, la lenteja, las habas, también comían higos. Y, por ejemplo, en el caso de la cebada, se sigue cultivando la misma cebada, por lo menos en Gran Canaria, que tenían los aborígenes, y que a su vez trajeron del norte de África. Con algunos de estos cereales hacían el famoso gofio, que por supuesto todos sabemos que sigue siendo un producto muy consumido. Si bien por curiosidad también diremos que no el de millo,
porque ese producto se trajo de América a finales del siglo XV e inicios del XVI. Otras actividades complementarias eran el marisqueo y la pesca, donde practicaban una curiosa técnica que era la de embarbascar. Por último, habría que señalar un aspecto que tiene que ver con el propio paisaje cultural, con la religión, con los yacimientos, como eran esos marcadores solsticiales. Risco Caído es un ejemplo de ello, donde ellos intentaban sobre todo pues, tener un conocimiento de las estaciones, aspecto esencial para sus prácticas agropastoriles, para saber cuándo había que cultivar, cuándo iba a llover o cuándo había que trasladar ganado de un sitio a otro. Y bueno, y este aspecto evidentemente está totalmente vinculado a su religión animista, en la que la naturaleza jugaba un papel esencial.